Hola, ¿cómo está, audiencia de Disruptivos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy feliz porque este es el primer video podcast que les puedo ofrecer. Y si están escuchando esto en Spotify, les recomiendo que vayan a verlo en YouTube, puesto que aquí voy a agregar algunas imágenes que nos pueden ayudar a comprender la historia que les voy a contar. Y bien, como se vienen fechas de Día de Muertos y normalmente la gente se junta a contar historias de terror, yo quería apoyarles con una leyenda que tiene muchísimo peso cultural en el lugar donde vivo. Y bueno, esta leyenda habla sobre una mujer serpiente. Antes de tocar realmente la leyenda, quiero darles un poco de contexto. Y este contexto se basa en explicarles el proceso de un lugar. El Cerro de la Verónica está situado en los límites del municipio de Lerma, que es donde yo vivo, y tiene una iglesia en la cima de este cerro. Y bueno, algunas personas se pueden preguntar, ¿por qué tendría una iglesia en la punta de un cerro? Es bastante ineficiente. Pero, bien, se piensa que en tiempos antes de que llegaran los españoles a México, existía aquí una cultura otomí, la cual tenía una gran devoción hacia el dios de la lluvia Tlaloc. Y esto es un dato muy interesante, puesto que después de analizar el histórico de la sociedad que está situada alrededor del cerro, me doy cuenta de que la mayoría en tiempos atrás estaba basada en la agricultura. La agricultura del maíz era la principal fuente de ingresos de estas comunidades. Entonces, si tomamos en cuenta una cultura otomí y que se dedicaba al cultivo del maíz, nos damos cuenta de que la lluvia es muy importante en todas sus actividades, puesto que este es el medio por el cual pueden prosperar. Y así podría explicarse la razón de tal devoción hacia el dios de la lluvia. Y bien, ya que tenemos este contexto, ustedes aún se preguntarán, pues, ¿por qué hay una iglesia en la cima de este cerro? Se entiende que existía una imagen del dios de la lluvia Tlaloc en la cima del cerro. Y al momento de que llegaran a evangelizar a todas estas personas de aquí, como muestra de que no existe nada superior a las creencias de la Iglesia Católica, se construyó una iglesia encima de las imágenes del dios la lluvia Tlaloc. Y así es como se puede justificar que exista una iglesia. Y realmente es una iglesia con construcciones imponentes. Y me doy cuenta porque si solamente se hubiera querido hacer una iglesia para celebrar algunas festividades, se hubiera hecho algo un poco más ameno. Pero les voy a mostrar algunas fotografías que he sacado de la imponencia de esta iglesia y de los años que tiene. Para comenzar con la leyenda, me gustaría contar una interpretación que no es oficial, que encontré aquí mismo en YouTube. De hecho, les voy a dejar este video del cual yo estoy sacando esta información en la descripción, puesto que es, digamos, la idea más popular de cómo se generó esta leyenda. Habla sobre una familia, mamá, papá y una niña llamada Verónica. En las actividades cotidianas de esta familia estaba ir a recoger maíz y regresar a casa para poder hacer los alimentos del día. Entonces, esta familia, a la hora que ya va a ser la comida, mandan a la niña Verónica a buscar maíz en una canasta. Entonces la niña sale con su canasta y los padres la esperan para cenar, para comer. Después pasa algo de tiempo y los padres se empiezan a preocupar porque la niña Verónica no regresa. Salen a buscarla y ya cuando da la noche regresan a casa pensando que algo malo le puede haber pasado. Al regresar a su casa se encuentran con la canasta que llevaba la niña. Esta canasta estaba llena de maíz. Realmente la niña estaba haciendo su labor y lo había logrado. Entonces, los padres al ver la canasta se preguntaban por la niña, o sea, ¿qué le habrá pasado y por qué llegó la canasta a la casa, no? Al momento de que el padre ve la canasta, se acerca a ella y empieza a sacar los granos de maíz y se encuentra con una serpiente. Al ver la serpiente, normalmente las personas pues tratan de defenderse, iban a matar a la serpiente y escuchan cómo esa serpiente habla. Y le dice, papá, soy yo, no me mates. Era Verónica. No se entiende qué habrá pasado. Pero así sucede. Y ahora, al ser Verónica una víbora, sus padres se preocupan mucho por ella. No saben bien qué hacer, no saben bien cómo reaccionar.
y lo único que pueden recomendarle es alejarse para que la gente al verla no la mate. Entonces, se piensa que Verónica se aleja de las comunidades y se va al cerro, encuentra una cueva y es donde empieza a habitar. Siempre ha habido mucha gente que sube al cerro como una parte de sus actividades, o sea, yo lo hacía. Y la leyenda cuenta que Verónica es una serpiente la cual se encargaba de cuidar a la comunidad entera, puesto que al ella estar condenada a ser serpiente, tuvo que alejarse de su familia, vivir sola, no supo ya más de su familia, se quedó sola, pero tuvo la capacidad de vivir muchísimos más años. Entonces la gente cuando subía la llegaba a encontrar y se espantaban. No sabían bien cómo reaccionar, pero ella siempre había tenido bondad en su corazón. Entonces trataba de que las personas no lo vieran y que cuando la vieran no causarles miedo. Les hablaba y les decía que ella estaba ahí para cuidarles, para que no pasara nada. Muchas personas se dicen ser salvadas por Verónica. Por algunas situaciones, Verónica las ha salvado y es una de las razones por las cuales a veces la gente de las comunidades alrededor subían con fruta o con alimento que le gustara a Verónica en forma de agradecimiento. Entonces iban y se lo entregaban afuera de su cueva. Eh, Bien, después de que ya tenemos entendido cómo está este asunto de la leyenda, yo les voy a repetir, yo no he escuchado ni visto nada de cosas extrañas, pero sí hay una cueva que está justo debajo de la iglesia y ahora la mayoría de las personas suben, pero no le entregan culto a Verónica, sino a la religión católica. Hay una cruz que es una pequeña construcción, una pequeñísima construcción de una cruz que está en la cima, en la mera cima de la montaña. Y ahí es donde cuando las personas van y piden algo, piden alguna sanación o que les ayude con problemas emocionales y lo hace la religión católica, ellos llegan ahí con agradecimiento en forma de fruta y de pan. Pero es una actividad muy extraña que yo no he visto que sea popular en muchas iglesias. O sea, las personas normalmente pues llegan a hacer penitencia caminando muchísimo tiempo cargando una imagen o van de rodillas a una iglesia. Pero jamás había visto esta actividad y se explica porque ahora las personas no las cuida Verónica, sino las cuida la religión católica. Y de ahí es donde yo quiero generar un poquito de pánico. Si la historia fuese real, si Verónica siguiera existiendo y vieran que la comunidad ya no le agradece por cuidarlos y ahora le agradecen a una identidad que ella no conoce, está esperando el momento en el que se acabe su paciencia, salga de la cueva y venga por nosotros. Realmente yo tengo una fobia muy grande hacia las serpientes o sea, yo busqué imágenes que me dieran el mayor miedo posible. Les digo, yo nunca he tenido ninguna historia cercana de algún familiar o conocido que hayan visto a Verónica. Pero sí existen algunas imágenes que nos podrían hacer pensar que puede existir. Uno de ellos, vamos a empezar por el más leve, es un símbolo. Existe un símbolo que representa a una mujer serpiente y que es adorada como diosa. ¿Cómo culturas tan distantes pueden tener alguna conexión entre las ideas que se generan sobre ellos? O sea, una mujer serpiente a la cual se le rinde tributo es una idea que no creo que sea aleatoria. Realmente tiene que haber razones para pensar en ello. Bien, ahí tienen la imagen. Les voy a mostrar otra que es de una mitología en donde, bueno, esta mitología tiene su propia historia. Es una mujer diferente, esta no es Verónica, pero bien, son de las imágenes que más me dan como cosa. Y en esta imagen se puede ver algunos elementos que también comparten con Verónica,
que es fruta, que es cuidado con el ambiente, con la naturaleza. Ahí hay una mariposa y no le tiene miedo. O sea, se está acercando a ella a admirarla. Y bien, espero que les haya gustado esta historia, que no haya quedado demasiado larga, que haya sido así. Y bueno, si tienen alguna otra historia que les gustaría comentar o si quieren agregar algo a lo que les dije, están los comentarios totalmente disponibles. De hecho, espero que participen porque realmente necesitamos hacer muchísimo más comunicación sobre la cultura que tenemos en México. Realmente existe muchísima cultura en varias regiones de todo nuestro país que mucha gente no conoce. Y creo que este es un medio genial para que alguien que no sea de aquí se interese y diga, wow, yo no conocía esa historia. Y de hecho, así como tenemos, digamos, en el Cerro de la Verónica una identidad que es Verónica, la serpiente Verónica, que cuidaba a la región, hay cerros a cierta distancia con identidades similares. Se habla de un lobo y de un león. Si quieren, después puedo investigar sobre estas identidades más a fondo y hacerles un video como el que vieron ahorita. Entonces, bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que les ayude y esperen otro pronto. Nos vemos.